Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. En los días antiguos, cuando los hombres caminaban sin temor y la maldad se vestía de costumbre, había en la llanura del Jordán dos ciudades famosas por su abundancia, Sodoma y Gomorra. Sus campos eran verdes, sus mercados ruidosos y sus casas brillaban bajo el sol. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. La Biblia dice que el clamor de Sodoma y de Gomorra se había multiplicado, y no era el clamor del arrepentimiento, sino el grito de la injusticia, del orgullo y del pecado que se practicaba sin vergüenza. Día tras día, ese clamor subía como humo oscuro hasta los cielos. Muy cerca de allí habitaba Lot, sobrino de Abraham. Había escogido vivir en Sodoma por la prosperidad que ofrecía la tierra, sin saber que la riqueza del suelo ocultaba una profunda pobreza espiritual. Lot veía la corrupción, la escuchaba en las calles, pero seguía viviendo entre ellos, afligido en silencio. Mientras tanto, Abraham, el amigo de Dios, reposaba bajo las encinas de Mamre. Allí, el Señor le reveló algo terrible. El pecado de Sodoma y Gomorra es grave en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra. El corazón de Abraham tembló. Pensó en su sobrino, en su familia, en las almas que aún podrían salvarse. Entonces, con humildad y temor, se atrevió a hablar con Dios, suplicando misericordia para las ciudades si se hallaban justos en ellas. El cielo escuchó la intercesión, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dos mensajeros divinos emprendieron su camino hacia Sodoma, sin que la ciudad supiera que aquella noche sería distinta a todas las demás. El juicio estaba en marcha, pero la misericordia aún llamaba a la puerta. Al caer la tarde, dos ángeles del Señor llegaron a Sodoma con apariencia de hombres. La ciudad hervía de ruido y desenfreno, y a la puerta principal se hallaba Lot, quien al verlos se levantó con respeto, pues su espíritu percibió que aquellos visitantes no eran comunes. «Señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo», les dijo Lot con humildad. «Allí pasaréis la noche». Aunque al principio rehusaron, aceptaron finalmente la insistencia de Lot y entraron en su hogar. Él les preparó pan sin levadura y una cena sencilla. Mientras la noche avanzaba y la oscuridad cubría las calles de Sodoma. Pero antes de que pudieran acostarse, algo inquietante ocurrió. Los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa y comenzaron a gritar con violencia. Sus voces estaban llenas de burla y perversidad. «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos». El corazón de Lot se estremeció. Salió a la puerta y cerró tras sí, rogándoles que no cometieran tal maldad. Les suplicó, apelando a la hospitalidad y al temor de Dios, pero sus palabras cayeron como semillas sobre piedra. La multitud respondió con furia. «Este extranjero vino a morar entre nosotros y ahora quiere juzgarnos». La violencia creció y estaban a punto de derribar la puerta cuando, de repente, los visitantes extendieron sus manos, metieron a Lot en la casa y cerraron con fuerza. En un instante, los hombres de Sodoma fueron heridos con ceguera, y aunque buscaban la puerta, no podían hallarla. Entonces, los ángeles hablaron con voz solemne. «¿Tienes aquí a alguien más? ¿Hijos? ¿Hijas? ¿Yernos? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad». Lot sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La sentencia estaba dictada, pero aún quedaba una oportunidad de huir. La noche avanzaba rápidamente, y el amanecer traería una decisión que cambiaría todo. Con el corazón agitado y la voz temblorosa, Lot salió apresuradamente a buscar
a los prometidos de sus hijas. La ciudad aún estaba envuelta en sombras, y las calles parecían tranquilas, como si nada fuera a ocurrir. «Levantaos, salid de este lugar», les advirtió, «porque Jehová destruirá esta ciudad». Pero ellos se burlaron de Lot. Pensaron que hablaba en broma, que sus palabras eran fruto del miedo o de una noche agitada. Nadie podía imaginar que una ciudad tan próspera pudiera caer en un solo día. Así, rieron y no se movieron. Mientras tanto, el cielo comenzaba a clarear. Los ángeles apremiaron a Lot diciendo: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Lot dudó. Sus pies estaban pesados por los recuerdos, por la vida construida allí, por todo lo que debía dejar atrás. Entonces, en un acto de pura misericordia, los ángeles lo tomaron de la mano, así como a su esposa y a sus hijas, y los sacaron fuera de Sodoma. Ya fuera de la ciudad, les dieron una orden clara y urgente: «Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Lot, temiendo no resistir, rogó por una pequeña ciudad cercana, Zoar, y el Señor le concedió refugio allí. El sol comenzaba a salir sobre la tierra cuando Lot y su familia huían. Detrás de ellos, Sodoma y Gomorra aún dormían, ignorantes de que sus últimas horas habían comenzado. El cielo guardaba silencio, pero estaba a punto de hablar con fuego. Cuando Lot llegó a Zoar, el sol ya iluminaba la llanura. En ese mismo instante, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos, tal como lo había declarado. La tierra tembló, y un estruendo sacudió los valles. Las casas ardieron, las torres se desplomaron, y el humo subió como el de un horno inmenso. Aquellas ciudades que se gloriaban en su poder fueron destruidas en un abrir y cerrar de ojos. La llanura fértil se convirtió en desolación, y todo lo que respiraba en ellas pereció. Mientras huían, la esposa de Lot, con el corazón dividido, miró atrás. Tal vez pensó en su hogar, en lo que dejaba, en la vida que no quería soltar. En ese instante se convirtió en una estatua de sal, silenciosa advertencia para las generaciones futuras. Lot y sus hijas siguieron adelante, temblando y llorando, sin atreverse a volver la vista. Detrás de ellos, el cielo estaba cubierto de densas columnas de humo que se elevaban sin cesar. Lejos de allí, Abraham se levantó de mañana y miró hacia Sodoma y Gomorra. Desde la distancia, vio subir el humo de la tierra como el humo de un horno. Entonces comprendió que el juicio había caído, pero también que Dios había recordado su misericordia al salvar a Lot. Sin embargo, aunque la destrucción había pasado, las consecuencias apenas comenzaban. El miedo aún dominaba el corazón de los sobrevivientes, y el aislamiento traería una nueva prueba. La noche aún no había terminado para Lot y sus hijas. Aunque Lot había sido salvado, el miedo no lo abandonó. Temiendo habitar en Zoar, salió de allí con sus 2 hijas y se refugió en una cueva en las montañas. El silencio era profundo, roto solo por el eco de sus propios pensamientos. Las hijas de Lot, creyendo que no quedaba hombre alguno sobre la tierra para formar familia, tomaron una decisión nacida del temor y la desesperación. Sin comprender plenamente el alcance de sus actos, procuraron preservar su descendencia de una manera equivocada. De aquel episodio nacieron Moab y Ben-Amí, padres de los moabitas y amonitas, pueblos que más adelante tendrían una historia marcada por conflictos con Israel. Así, aun después del rescate, las huellas del pecado siguieron dejando consecuencias. La Biblia muestra que, aunque Dios libra al justo, las decisiones tomadas fuera de su voluntad siempre dejan cicatrices.
La salvación de Lot fue real, pero su historia quedó marcada por lo que Sodoma había sembrado en su familia. Mientras tanto, la llanura donde antes se alzaban Sodoma y Gomorra quedó desierta, como señal eterna del juicio divino contra la maldad y de la paciencia que precede a la justicia de Dios. La destrucción había terminado, pero la enseñanza apenas comenzaba. Así quedó escrita la historia de Sodoma y Gomorra, no solo como relato de destrucción, sino como advertencia eterna. Dios fue paciente, escuchó el clamor, permitió la intercesión de Abraham y extendió su misericordia hasta el último momento. Lot fue librado no por sus méritos, sino porque Dios se acordó de Abraham, mostrando que la gracia puede rescatar aun cuando el entorno está corrompido. Sin embargo, la historia enseña que no se puede convivir con el pecado sin sufrir sus efectos. Las ciudades desaparecieron, pero su mensaje permaneció. Dios es justo y no ignora la maldad. Dios es misericordioso y advierte antes de juzgar. Dios salva al justo, pero llama a obedecer sin mirar atrás. Donde antes hubo orgullo, quedó desolación. Donde hubo pecado sin arrepentimiento, quedó silencio. Pero en medio del juicio, la misericordia brilló como un rayo de esperanza para quienes escuchan su voz. Así, Sodoma y Gomorra siguen hablando a cada generación, recordando que el verdadero refugio no está en las ciudades ni en las riquezas, sino en caminar con Dios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este canal y nos ayudarás a seguirlo difundiendo. Que Dios te bendiga.